A lo largo de los años, hay un personaje siniestro y misterioso, salido del mismísimo infierno, ataviado en un traje de charro, con adornos y botones en oro, montando un enorme caballo negro, y cuentan los que lo han visto que sus ojos son dos carbones encendidos, y su caballo no deja de aventar fuego por la boca. Mientras galopa, a medida que lo hace con más velocidad, saca chispas y fuego de la tierra. Y esta historia, o leyenda como quieran llamarla, es totalmente verídica. Comenzamos. Cuenta la leyenda que hace muchísimos años, en León, Guanajuato, en una hacienda muy conocida por aquella región, aconteció un suceso que hasta el día de hoy la gente lo sigue recordando, y sus habitantes son los encargados de seguir propagando esta leyenda a todo turista que visite este pueblo. En aquellos años la gente era muy temerosa a lo desconocido, en estos temas del terror y de lo paranormal, ya que eran muy creyentes de lo religioso. Se cuenta también que la gente más antigua de este lugar va pasando esta leyenda de generación en generación. Cuenta la historia que hace muchos años, en la hacienda de la Chichimeca, dedicada a la cosecha de frijol, caña y tomate, que en dicha hacienda las jornadas laborales eran de sol a sol. Ahí había un trabajador llamado el viejo Cipriano, el cual destacaba por su destreza en el corte de la caña y muchas cosas más. Se cuenta que este hombre era muy ermitaño y pocas veces cruzaba palabras con los demás trabajadores del lugar. Se dice que este hombre era alto y muy fornido, con un rostro extremadamente duro y que casi nunca sonreía, más bien parecía que todo el tiempo andaba enojado. Toda la gente del lugar se preguntaba cómo este hombre seguía laborando en los campos a sus 70 años de edad, siendo aún el mejor de todos los trabajadores de aquella hacienda para el corte de caña y para todo lo demás. Este hombre, cuenta la gente, era muy puntual en su entrada a laborar y muy responsable, ya que nunca faltaba al trabajo por ningún motivo. A la hora de salir, solo recogía sus cosas y se iba sin despedirse de nadie. Por el comportamiento de este hombre, sus compañeros murmuraban entre ellos la extraña conducta del viejo Cipriano. Al correr de los días, los trabajadores de dicha hacienda, llenos de curiosidad, un día por la tarde se acercaron a Cipriano, preguntándole que si tenía familia, que de dónde era, limitándose el viejo a responder que no tenía familia, que su esposa había fallecido cuando aún eran jóvenes y que jamás tuvo hijos, y desde entonces siempre había vivido solo, cortando de tajo la plática y yéndose por el camino real, perdiéndose la silueta de este hombre en la lejanía. Como todos los días que salía de su trabajo, a este hombre no le gustaba hacer ronda con nadie, ni se le conocía amigo alguno. De hecho, nadie sabía dónde vivía, solo agarraba aquel camino rumbo a la sierra y se perdía en ella. Se cuenta también que este hombre, el día de pago, siempre era el último en recoger su sobre, y sin decir nada se iba como si no le importara, ya que ni siquiera revisaba su sobre. Al transcurso del tiempo, aquel hombre empezó a levantar un cierto coraje y envidia por los demás trabajadores, ya que su paga siempre era muy superior a la de los demás, y no se explicaban el porqué, ya que entre ellos murmuraban que como una persona de su edad les iba a ganar, además de que fuera tan activo y que pocas veces se le viera descansar, incluso jamás lo habían visto comer. Al paso de algún tiempo, un nuevo trabajador llegó a aquella hacienda, un joven de nombre Sabino, de quien se sabía era un hombre ambicioso, bravucón, y hacía alarde de sus dotes físicos. Por este motivo, dicho joven sentía que no tenía competidor alguno. A su llegada a aquel lugar,
Este joven tuvo mucha fama de mujeriego, parrandero y jugador. Se cuenta que también era muy pendenciero y aprovechado con los hombres más débiles o cualquiera que se le pusiera enfrente. El objetivo de este hombre era llegar a ser capataz de aquella hacienda, ya que él se creía apto para aquel puesto. En unos días conoció en un lugar de trabajo al viejo Cipriano y se dio cuenta que este hombre sería un estorbo en su camino, ya que se vio superado por las habilidades de aquel hombre, ya que él y los demás trabajadores sufrían de múltiples cortaduras en sus brazos a causa del cortado de la caña, mientras los brazos del viejo Cipriano se veían limpios de cualquier cortadura. Un día de paga, después de laborar, Sabino y varios trabajadores de aquel lugar se dirigieron a la cantina a tomar y a pasar un rato agradable. Ya al calor de las copas, Sabino les manifestó a todos sus intenciones de ser capataz, diciéndoles que sería fácil, ya que el capataz en torno ya era un viejo y estaba acabado. Entre estos hombres, hubo uno que le comentó: ¿Y a Cipriano dónde lo dejas? Ya tiene mucho tiempo trabajando por aquí, y por mucho tiempo ha sido el mejor de todos nosotros. Para mí que él será el nuevo capataz. Sabino contestó: la semana pasada me tocó trabajar con él en el cañaveral, y quise establecer conversación con él, pero ese viejo es muy serio, y pareciera que siempre anda de malas. Hablando de eso, la semana que viene me volverá a tocar trabajar con él, y ahí le demostraré quién es el mejor. Es un viejo común y corriente, no le veo nada en especial. Así al caer la noche, estos campesinos se fueron retirando del lugar, uno por uno. Así terminó ese fin de semana. El lunes por la mañana, muy temprano, todos los trabajadores llegaron a la repartición de sus actividades, dándose cuenta todos que el viejo Cipriano no se había presentado, y raro en él, ya que nunca faltaba. Situación que Sabino aprovechó para hacer alarde de su superioridad sobre aquel viejo, diciéndole a todos: seguro ya no vendrá. Lo más probable es que haya visto mi forma de trabajar, dándose cuenta que no tiene ninguna oportunidad conmigo. Yo se los dije, no hay quien aguante el paso en el trabajo, y menos ese viejo. De pronto todos callaron al ver que el capataz se acercaba, dándoles una hojita a cada trabajador, diciéndoles que esas eran sus actividades de hoy, al mismo tiempo que le decía a Sabino que lo dejaba a cargo por ese día. Organiza a la gente y que todos pasen a la troje por sus mangas de carnaza. Hoy todos cortarán caña, y como la hoja está muy seca, necesitarán esas mangas. Preguntándole Sabino al capataz por el viejo Cipriano. ¿Qué hay con él?, contestó el capataz. Nada, solo que no ha llegado. Solo para que sepa que si llega tarde lo voy a regresar. Soltando una carcajada a aquel hombre, diciéndole a Sabino que el viejo Cipriano llegó una hora más temprano. Le ofrecí el mando por este día, pero lo rechazó. Solo tomó sus cosas y se fue a tumbar caña. Sabino sintió un coraje y un odio hacia aquel viejo, pero no dijo nada en ese momento, para que sus compañeros no se burlaran de él. Ya por el mediodía, el sol estaba más caliente que otras veces, y los campesinos, aún con las mangas de carnaza, sufrían múltiples cortes debido a los carrizos y hojas secas de la caña. Era época de mucha sequía y de calores intensos, a lo cual los trabajadores tomaban varios recesos al día. Sin embargo, todo esto parecía no afectar al viejo Cipriano, ya que él no tomaba descansos y su piel estaba intacta de cortes. Todo esto le molestaba demasiado a Sabino. No toleraba la presencia del viejo en aquel lugar, ya que algo muy extraño pasaba con Cipriano, porque éste no usaba las mangas de carnaza. Un día de paga, Sabino ya no aguantó más y le preguntó al viejo cómo hacía para no cansarse y también para no sufrir cortes en la piel, que le pasara su secreto para ser igual que él. A lo que el viejo Cipriano contestó que su secreto era solo para valientes. Mucha gente ha preguntado lo mismo que tú, pero ninguna ha tenido la ambición que tú tienes.
Hay que tener mucho valor para que sepas mi secreto. Contestándole Sabino, yo no le temo a nada y quiero saber su secreto, aunque en ello me vaya la vida. Está bien. Si eres tan valiente como dices, te espero a la medianoche en el cruce de caminos, a las afueras del pueblo. Ahí conocerás mi secreto y te presentaré a mi verdadero patrón. Ahí, si gustas, te presentaré para que hables con él y ya él sabrá si te contrata. Contestándole Sabino que ahí estaría, pero pensando por dentro que de qué otro patrón hablaba el viejo. Al dar la hora del encuentro, estos dos hombres se encontraron en el cruce de caminos, diciéndole el viejo a Sabino: veo que tienes valor, muchacho. Ahora solo hay que esperar a mi patrón. Vamos a aquel cerrito, pelón. Ahí lo esperaremos. Pasaron algunos minutos y a lo lejos del lugar se empezó a oír un galope de un caballo, diciendo Cipriano: ese es mi patrón. Ya viene, soltándose un vendaval de viento que golpeaba a estos dos hombres y oyéndose ya muy cerca la llegada de aquel caballo negro como la noche. De pronto el vendaval paró al momento que este jinete llegó. Sabino, al verlo, enmudecido, se llenó de un enorme miedo, ya que ni siquiera podía mirar a la cara a este jinete. Un silencio escalofriante envolvió aquel lugar, dejando oír solo el resocilo de aquel caballo. Aquel jinete vestía todo de negro, con un traje de charro. Al momento, Cipriano se acercó a aquel ser y se arrodilló diciéndole: bienvenido, patrón. Aquí le traigo a este joven. Dice que quiere trabajar para usted. Al momento este jinete cayó a Cipriano, diciéndole: sabes que no me gusta tener intermediarios. Si es tan valiente que me lo pida él. Diciéndole al instante Sabino: sí, señor. Quiero trabajar por usted. Quiero tener todos los dones o cualidades que le ha dado al viejo Cipriano. Quiero estar por encima de todos en el trabajo. Y si se puede, llegar a ser capataz. Véalo de esta forma, patrón. Cipriano ya está viejo, no tarda en irse y yo quiero ser el siguiente a sus servicios. Aquel jinete soltó una risa macabra que retumbó en aquel lugar. Enseguida se dirigió a Cipriano. En verdad lo conseguiste, Cipriano. Una vez más lo conseguiste hacer. Enseguida dijo a Sabino: veré si pasas esta prueba, muchacho. Si lo haces, trabajarás para mí. A lo que Sabino asintió. De inmediato este jinete aventó una cuarta al suelo, diciendo: si logras levantarla y ponérsela en el hocico a mi caballo, el trabajo es tuyo. Sabino agarró aquella cuarta, pero al tenerla entre sus manos, sintió que aquel objeto se movía como si tuviera vida propia. Al mirarlo, vio que aquello ya no era una cuarta, sino una víbora de 4 cabezas que se movía entre sus manos, intentando morderlo. Sabino, muy asustado, arrojó de inmediato aquella cosa, retumbando de nuevo una carcajada muy aterradora de aquel ser, diciéndole a Sabino: hombre, muchacho, no aguantas una bromita. Si le tienes miedo a una simple serpiente, no aguantarías trabajar ni un minuto para mí. Pero te daré otra oportunidad, ya que hace mucho tiempo no me divertía tanto. Si logras darle 3 vueltas a la estrella de mi espuela, el trabajo es tuyo, solo porque me caíste bien. Sabino, embravecido por las burlas de aquel ser, se dispuso a hacer lo que le ordenó. ¿Cuál sería su sorpresa? Que al acercarse a un costado del caballo, no existía tal espuela, sino una enorme pata de gallo que extendía y enrollaba sus garras. Al ver esto, aquel muchacho sintió como un frío helado se apoderaba de su cuerpo, entrando en él un terror y un pánico que jamás había sentido. Ahí se dio cuenta con quién estaba tratando. Era el mismo diablo en persona. Sin pensarlo 2 veces, aquel joven sacó fuerzas de donde pudo y emprendió la huida, bajando en carrera aquella pequeña loma. Aquel joven corría y corría hasta sentir que se desvanecía.
Sabino trataba de rezar, pero no podía recordar rezo alguno. Su valor lo había abandonado. Solo escuchaba el galopar de aquel caballo tras él, al mismo tiempo que una carcajada muy aterradora ensordecía sus oídos, llenándolo de un pánico aterrador. Este ser macabro parecía divertirse con aquel joven, ya que se le emparejaba en la carrera y después lo dejaba en paz por algunos minutos para después darle alcance de nuevo. Aquel ser era cruel, ya que se divertía con el terror de aquel joven. «Corre, Sabino, corre. Tu destino ya está marcado». Aquel joven corrió rumbo al pueblo, pensando que llegando ahí se salvaría de este jinete. Al llegar a la entrada, vio la barda de la iglesia y trepó en ella para dejarse caer hacia el otro lado. Aquel joven, cansado y muerto de miedo, sin darse cuenta, se quedó completamente dormido, despertando hasta el día siguiente y dirigiéndose al pueblo, contándole a todos lo que le había pasado. En los días siguientes, Sabino cayó en coma y su apariencia fue decayendo. Ahora estaba en los puros huesos, pálido, con unas ojeras muy negras y muy marcadas. De aquel Sabino fuerte como un roble, no quedaba nada. A los pocos días, aquel joven murió, y dicen los que estuvieron ahí que sus últimas palabras fueron: «Ya viene por mí». Se cuenta también que del viejo Cipriano no se volvió a saber más. Desde aquellos acontecimientos se hicieron búsquedas para localizarlo, pero nadie sabía nada de él, ya que ni casa tenía en aquel pueblo. Corrió el tiempo y pasaron muchos años. Ahora el dueño de aquella hacienda era el nieto del hacendado de aquel entonces. Era época de cosecha y se contratarían nuevos peones para los trabajos del campo. Un joven corpulento llegó a aquella hacienda a pedir trabajo. Al recibirlo, el hacendado le preguntó que si tenía experiencia en las labores del campo, respondiendo aquel joven: «Claro, señor, tengo la suficiente experiencia que se requiere». «No se diga más», dijo el hacendado. «Serás mi nuevo capataz, ya que tienes todo el porte para hacerlo», preguntándole enseguida: «¿Cuál es tu nombre, muchacho?». Contestando aquel joven: «Mi nombre es Cipriano, señor». Denle like al video, suscríbanse y activen la campanita para seguir recibiendo más contenido de horror. Esto fue Cabalgando hacia el Terror. Hasta la próxima cabalgata.